Bueno, les decía, estábamos viendo el S&P. A ver. No. Estábamos viendo una compresión anual del S&P, donde veíamos un ciclo, un periodo de suba desde 1942 hasta 68, no sé por qué tenía 74. Ah, 74 acá, el inicio del nuevo movimiento alcista. En realidad lo estaba tomando desde el mínimo, ¿no? Desde ese mínimo. Donde veíamos que hasta el último máximo, hasta el máximo del año 2000, teníamos otra vez 26 años de suba. Entonces, si hacíamos el mismo ejercicio y decíamos si el próximo movimiento va a tener el mismo, la misma duración, tendríamos que estar hablando del año 1900, perdón, del 2035 como para finalizar este, este último ciclo, ¿no? Si fuese, nada nos dice que tienen que ser todos estos ciclos tienen que ser iguales, estos movimientos tienen que ser iguales, pero bueno, lo que quería expresar de alguna manera con esto es que muchas veces, tal vez en estas oportunidades, también se hayan visto hecatombes, ¿no es cierto? Que cuando empezaba a corregir decía, esto ahora se va a venir, qué sé yo, se va a caer, qué sé yo cuánto. Y lo cierto es que cada vez que cae, vuelve a recuperar de una manera muy enérgica. Las caídas no suelen durar mucho, a pesar de que cuando uno lo mira en el día a día, bueno, este tipo de movimientos son estresantes, son pesados, etcétera. Pero un poquito como para poner el foco en lo que significa el apocalipsis financiero cuando eh, cuando se espera, digamos, ¿no es cierto? ¿Cuánto puede llegar a caer? ¿De qué manera? La tendencia todavía es extremadamente fuerte mirándola de largo plazo. Esto quiere decir que si uno con un plazo, un horizonte de inversión un tanto largo, por resguardo del ahorro, lo que sea, decide entrar en el mercado y bueno, sí, ocurren a veces caídas drásticas, graves, severas, qué sé yo. Lo cierto es que la historia nos dice que muchas veces pasan muchos años, pero realmente muchos años, donde esas caídas son relativamente breves, ¿sí? Incluso esta última que hemos tenido, la más seria, bueno, estos son barras de un año, ¿no? Pero la caída que tuvimos en 2020 fue una caída muy grave. Hacían años que no se veían esa magnitud de caída. Y sin embargo, el mercado está donde está ahora. Y la verdad, por ahí, cuando uno se pone a pensar, incluso mirando el corto plazo, la verdad que no sé si hay eh, demasiados argumentos para pensar que esa caída que se va a volver a repetir tan pronto, ¿no? Así que bueno, pero vamos a ir al corto plazo, que es lo que por ahí nos interesa, y vamos a ver si va a haber una caída o va a haber algún tipo de corrección, qué tan severa, qué tan grave puede llegar a ser. Lo que vemos ahora es dentro de este movimiento, que para mí es un movimiento de tipo correctivo, es un concepto que por ahí vemos mucho durante el curso, pero que este tipo de movimiento, a pesar de ser correctivo, es alcista. Es un concepto
A lo mejor a alguno le parezca un poco raro, porque uno dice, pero ¿y cómo alcista y corrige? Bueno, sí, porque las correcciones se dan en dos variables, digamos, en dos ejes, el eje precio y el eje tiempo, ¿no? Como todo. Algunas veces este tipo de correcciones consumen mucho tiempo hasta que se deciden a tomar impulso y a veces durante ese periodo de indecisión el precio sigue subiendo y se da ese tipo de movimiento de corrección que llamamos corrección continua. Vamos otra vez un poquito a un gráfico no tan, una compresión no tan alta como los 12 meses, pero sí los 6 meses, porque me acabo de acordar de este movimiento que por ahí grafica de alguna manera lo que les estaba diciendo sobre la corrección continua. Fíjense acá, de este mínimo que hablábamos del año 74. Una corrección normalmente hace este tipo de movimiento, ¿sí? Y cae. Esto es lo que conocemos como, bueno, acá hay una salida, como plana común. Un patrón de plana común, como lo mencionaba Elliot, ¿sí? Es esto acá. Este tipo de movimiento, ¿sí? Este tipo de movimiento a veces puede ser así de perfecto o a veces puede ser un tanto diferente, ¿sí? Por ejemplo, si la onda B se prolonga un poco para arriba, nos puede dar este movimiento que tenemos acá, que es lo que conocemos como un patrón de plana continua. ¿Por qué se los marco? Porque en el largo plazo vamos a ver prácticamente todas las correcciones de la misma manera. Las correcciones se van a estirar al alza a pesar de que estén corrigiendo en tiempo. Entonces, este tipo de movimiento lo vamos a ver muy seguido. Más estirada la onda B, cuanto más fuerte es la tendencia. Entonces, si nos vamos para arriba, por ejemplo, podemos ver que la salida desde este mínimo también lo hace de una manera correctiva. ¿Por qué digo de manera correctiva? Porque sale más lento, si ustedes se fijan, en este punto, le cuesta más salir que lo que duró la última caída. Entonces, es difícil encontrarle acá un conteo alcista, perdón, un conteo impulsivo, 1, 2, 3, 4, 5, como lo planteaba Elliot, ¿sí? Porque es un movimiento que en todo caso podría ser que salga desde ese punto, como plantea por ahí Glenn Neely, el que creó o elaboró, digamos, esta revisión de la teoría de Elliot y que la llamó Neo Wave. Él plantea eso. A mí me parece que esto por ahí es un movimiento correctivo que es más largo, incluso siguiendo la misma metodología de análisis que él utiliza, ¿no? Así que hay cierta discrepancia ahí. Pero bueno, vamos un poquito al corto plazo para ver lo que está haciendo y ya nos metemos a ver algún activo en particular o algún otro índice. Recuerden, cualquier cosa me quieran decir, me lo dicen por el chat, ¿no? Bueno, lo que tenemos acá es que en el momento que estaba corrigiendo al alza, tal vez para ir a buscar esos 4.300 que había mencionado en algún momento, bueno, tiene lugar esta onda bajista bastante rápida y bastante larga, que ahora pone en duda un poquito eso, y habría que ver cómo se desarrolla en este nivel, no vaya a ser que quede medio patinando en el barro en esta zona y decida ir a buscar un objetivo un poco más bajo para consolidarse, ¿no? Acá estamos en un gráfico diario, esto sigue siendo corto plazo, no significa acá que va a haber un desbarranque de los precios, ni mucho menos, pero bueno, puede quedar lateralizando un tiempito. Esto es la plataforma de TradingView. ¿Sí? Bueno,
Vamos a ver acá vamos a ver un par a la vez, porque hay algo que por ahí está llamando un poco la atención. Les quería mostrar, vamos a ver el Nasdaq primero. Fíjense, bueno, acá un poco lo que hablábamos antes de las correcciones continuas. Lo que tienen las correcciones continuas, además, como dato, porque hablan, como les decía, de una inercia muy importante. En general, después de una corrección continua, cuando está confirmada, o por lo menos, si bien esta supera un poquito el inicio de la onda A, esta etiqueta sería de la siguiente manera, A, B y C. Lo que me dice este tipo de corrección es que lo que viene por encima tiene que ser un movimiento más largo que el movimiento anterior, porque la fuerza que tiene este movimiento es demasiado importante. ¿Sí? Entonces, si yo acá, el último movimiento fue este segmento que tenemos acá, el próximo debería ser más largo. ¿Sí? Acá es un poquito más largo, pero bueno, muchas veces se habla del 161,8% de extensión hasta trazado. Teníamos que estar pensando en 18.000 puntos, ¿sí? Para cumplir con esa idea, ¿no? ¿Qué podría estar pasando en este nivel que tenemos acá? Cuando hablamos de correcciones continuas, no siempre la corrección continua es solamente la plana común o la plana continua que tiene una onda B muy larga. A veces se da un patrón, no digo que sea este el caso, ¿no? Pero es posible. Se da un patrón que se llama de doble 3 continuo, donde se da una onda correctiva, tipo una onda plana, puede llegar a ser, luego un movimiento que es una onda correctiva también, muy larga, que une otro patrón correctivo y posteriormente se da un movimiento de continuación. Esa es una idea. Tomando como referencia este movimiento continuo acá, es posible que este tipo de movimiento acá esté dando origen a ese movimiento intermedio que, fíjense, si esto es una onda de impulso, supónganse, y esto es un patrón correctivo continuo, la diferencia que hay entre este punto y este punto, si hablamos de que solamente es una fase correctiva, me está hablando de una inercia terriblemente importante en lo que es el movimiento del índice. ¿Sí? Vamos a ir un poquito más abajo, vamos a ir a una compresión semanal, y acá estamos un poco la idea que yo daba la otra vez ya no me acuerdo, en YouTube había subido un video que decía que acá se podía estar formando un tipo de triángulo. Una de las características de ese patrón de doble 3 continuo es que muchas veces se forma por la unión de una estructura simple como esta, una onda que vamos a llamar X, y un tipo de triángulo, que es un triángulo un poquito diferente a los triángulos de ondas B o ondas 4 que también mencionaba Elliot, que quedaría conformado de la siguiente manera. Acá debería venir un movimiento correctivo alcista, luego otra corrección que se quedaría un poquito más corta y después una salida alcista. Obviamente, el precio siempre puede hacer lo que quiera. Acá lo que estamos viendo es una cuestión de probabilidades. Analizamos un poco la historia de los gráficos,
un poco de información que nos da gente que miró muchísimos más cantidad de años de gráficos que uno, y que dicen que este tipo de comportamiento se da de esa manera por una cuestión probabilística, ¿no? Que la cantidad de veces que ellos lo han estudiado, han encontrado que eso se da de esa manera. Entonces, a partir de ahí uno dice, pucha, si estamos ante una inercia muy importante que es representada por este patrón de onda continua, y que luego necesitamos una onda que tiene que ser mucho más larga, y que bueno, es posible que este tipo de patrón se encuentre acá, dándonos esta eh, continuación, incluso dentro de una corrección. Esa es una posibilidad. No hay que perder de vista la otra posibilidad. Es que si el precio queda impedido de superar este nivel, queda impedido de superar ese nivel, y luego retrocede más y más rápido y se cae por debajo de este nivel, ya acá tendríamos un problema, ¿no? Acá tendríamos que estar un poquito más atentos. Si esto es un mínimo y empieza a girarse para arriba, acá podríamos estar trazando una línea de tendencia que la verdad no es de mucha utilidad, porque si es un triángulo se va a romper muy probablemente, pero el nivel más importante a tener en cuenta es este que les marcaba antes, la zona de los 13.300, aproximadamente 13.200. ¿Sí? Así que bueno, esto por el lado del Nasdaq. Cuando lo miro, como les decía, cuando lo miro con la perspectiva del largo plazo, esto todavía tiene una posibilidad alcista terriblemente importante. Ahora, los índices, recuerden que están representados por una gran cantidad de empresas. Hay que tener mucho cuidado después con la selectividad dentro de esos mismos índices, porque por ahí hay empresas que pueden llegar a subir mucho. Del 2020 para acá hay empresas que se cayeron estrepitosamente, mientras que hay otras que subieron muchísimo. Eso puede seguir pasando, por lo tanto hay que prestar máxima atención a qué puede estar pasando ahí en el medio. Vamos a ver eh, dos cositas, un ejemplo para tener en cuenta, y algo que ya sucedió y algo que posiblemente vaya a suceder. Eh, Fíjense, vamos a ver este tipo de comportamiento. Miren lo que pasó. Esto es el IPSA, el índice de precios de Santiago de Chile. Vean este movimiento bastante característico. Ah, y ahora les voy a mostrar otra cosa. Miren. Bueno, y acá lo que tenemos es BBD, Banco Bradesco de Brasil, sí, bien digo, donde tenemos, vamos a bajar un poquito a 4 horas, tenemos un tipo de movimiento que es bastante similar a lo que había hecho el IPSA en este momento. Y bueno, para mí no quedan demasiadas dudas, me parece que no es solamente por esto, sino que de todo un análisis un poco más general sobre esto, da la sensación de que esto está ante una caída inminente, digamos. Em,
¿Cómo se afecta el mercado de Estados Unidos con las criptos? No, la verdad no sabría contestarte eso. No creo que haya... No sé si hay una relación muy directa entre una cosa y la otra. Eh, la verdad no te lo sabría decir. Sí hay algo que me me llamó mucho la atención y es el tema, fíjense, este es el IPSA de Chile, ¿no? Lo que quería mostrarles acá, esperen que... ¿Por qué se me ocultó esto? Fíjense lo que pasó con Bitcoin. Acá tenemos más o menos, esto lo hay un video también que subía a YouTube donde mostraba este tipo de comportamiento, donde nosotros vemos que las ondas alcistas se van apagando, ¿sí? Se van haciendo cada vez más cortas, y en el momento que se estaba dando este corte acá, porque acá ya demostraba que esta, si bien se iba, esta acá, perdón, con respecto a esta se fue acortando, esta con respecto a la anterior también se fue acortando, y acá ya la cosa se iba haciendo todavía más quebrada. Esto demuestra que el precio está teniendo una resistencia al alza, ¿no? Entonces es inminente una corrección. Bueno, fíjense lo que pasó. Acá hubo una caída muy brusca y ya en el momento que nosotros empezamos a ver esto que medio lateraliza y no logra superar esta zona de precios, bueno, acá hay una caída estrepitosa fenomenal. Lo que me llamó la atención, no creo que haya una relación directa, pero digo, cómo el índice este de Chile prácticamente en el mismo momento eh, se desbarranca, digo, tenían mucho Bitcoin comprado, evidentemente, ¿no? No tengo un estudio hecho ni estadísticas, pero veo indirectamente dos canales, aunque no sabría decir la magnitud. Por un lado afecta a la tesorería de empresas que tienen Bitcoin entre sus inversiones y por otro me parece que puede afectar a los que estaban long cripto apalancados en los exchange, probablemente les hagan un margin call y tengan que vender activos sanos. Sí, o sea, podría llegar a ser. Lo que sí, de hecho, digo, podría llegar a ser, realmente no lo sé, y es posible, todo es posible. Lo que sí creo que cada activo en particular por ahí nos da ciertas señales, ¿no? No creo que nosotros, por ejemplo, por anticipar una señal en Bitcoin, tengamos una idea certera de lo que puede llegar a pasar fehacientemente en el mercado de acciones. Em, y, y a ver, y si ocurre algo, volvemos un poco, por ejemplo, al S&P. Si ocurre algo, vamos a esta temporalidad que me gusta para verlo acá. Yo tengo una forma de observar esto, ¿no? Y usamos mucho el tiempo. Es decir, el efecto del paso del tiempo en en el desarrollo de los movimientos tanto impulsivos como correctivos. Lo que vemos acá es que, bueno, sí hubo una pequeña corrección en este periodo.
luego una suba que toma una velocidad interesante. Supónganse que no quiere. Usamos este gráfico de líneas que filtra un poco. Tal vez no es el precio real actual, bastante parecido. Si el precio no logra superar este nivel y comienza a hacerse lento, más aún si se quiebra rápido y supera este nivel anterior, eso ya es una señal bastante evidente de que, bueno, acá hay que tomar recaudos, ¿no? A lo que voy con esto es que cualquier cosa que pase en Bitcoin o en cualquier otra cripto, me lo anticipa el gráfico de Bitcoin o de cualquier otra cripto. Cualquier cosa que pase en el índice o en cualquier otro activo en particular, me lo anticipa o debería anticipármelo el análisis que yo haga de ese activo en particular. Yo no quiero pecar porque de lo mismo que critico siempre, que es por una cuestión emocional o porque uno quiere ver las cosas de una determinada manera, terminar haciendo un análisis que cierre con lo que yo quisiera o con lo que uno piensa, ¿sí? Entonces hay que estar siempre muy atento y tomar parámetros objetivos para decidir. En este caso, el parámetro decisivo es si por debajo de 4100, si cae el precio por debajo de 4100, bueno, evidentemente vamos a tener una corrección un poco más importante, ¿sí? Si luego el precio decide retomar los niveles, bueno, ahí tendremos que saber por lo menos algo también con mucha certeza, es que estamos dentro de un movimiento correctivo lateral. Eso también, hay veces que uno tiene que agarrar y decir, bueno, me quedo en el molde, al margen, hasta que la cosa se aclare, ¿no? Porque semejante volatilidad no puede decir otra cosa. Pero no creo que sea así. Acá tenemos dos opciones. O se estabiliza por encima de esta zona o quiebra y va a buscar un nivel más bajo desde donde poder retomar un poco el ímpetu. No creo que tengamos por delante una situación similar a la que tuvimos acá en inicio de 2020, ¿no? Esto está filtrando precios, pero una caída eh, muy, muy pronunciada. Claro. Vamos a ver, yo les había dicho, el Bovespa, si les parece. Ahí recién vimos BBD, medio de paso, pero acá veíamos otra cuestión que también es llamativa. Les hablaba de la utilización del paso del tiempo, ¿no? Tenemos una onda bajista importante, una caída bastante pronunciada, y luego esta suba que se hace extremadamente lenta, pesada, que si bien logra superar el máximo anterior, lo que nosotros tenemos que saber es que es un movimiento de tipo correctivo. ¿Qué significa esto? Que eventualmente voy a tener un retorno, digamos, o una continuación de esta tendencia que aún no fue quebrada, porque si bien el precio pasó un poquito para arriba, la velocidad, la fuerza del movimiento, esto no lo contrarrestó. A ver si me explico. El sentimiento del mercado en este momento fue mucho más poderoso que el sentimiento en este caso. ¿Por qué? Porque si bien el precio se recuperó, el tiempo que demandó fue demasiado importante. Lo mismo si lo miramos más en micro y vemos esta última etapa, donde hubo acá una caída, luego una recuperación con una lentitud que dice que todavía el sentimiento del mercado es más importante a la baja. Dicho de otra manera, cuando sube, sube lento, cuando baja, baja más rápido. No importa que
Bueno, en este caso bajó menos que en este, ¿no? Pero ¿qué pasa si en determinado momento, o sea, bajó muy fuerte acá, luego acá, bueno, seguimos la cosa, pero hubo una baja más pensada. Acá una baja más rápida. Ante ante una eventual nueva caída, es probable que esto tome impulso a la baja. De hecho, yo creo que es lo más probable que puede llegar a ocurrir, es que se dé un impulso nuevamente a la baja, una onda muy rápida, muy larga. eh, Tal vez no sea más larga que esta. De hecho, estoy convencido de que no debería ser más larga que esta, pero sí por lo menos recorrer, aunque sea la mitad o casi la mitad de esta corrección alcista, para consolidarse y después recién ir a buscar una continuación mayor, ¿no? De la tendencia. Pero creo que este movimiento acá, con todo lo que se ganó en la suba, en algún momento llegará, yo creo que más temprano que tarde, una toma de estas ganancias acá, y ojalá, obviamente, no alcance el mínimo anterior. Pero sí creo que esto está muy cerca de ocurrir. Esto es una compresión de 3 días. Acá vemos un poco lo que veíamos en Banco Bradesco. Lo vimos también en el IPSA. Entonces uno piensa, ¿no? Esto hace caminar la cabeza, pues sí. Bueno, Chile cayó de esta manera. Brasil no le queda mucho. Discúlpenme que sea así taxativo, pero me da la sensación de que tanto ver estas figuritas y tanto que se repiten y tanto que se repiten los resultados, digo, bueno, es probable que esto pueda resolver de esa manera. Por lo menos tomando como una figura de grado menor, acá tenemos una caída de un 11%. Ni que hablar si estamos hablando de un retroceso de este tipo de figura, ¿no? Eh, y un 20, 20 y tanto. Si nosotros veíamos el IPSA, fíjense, el movimiento, lo voy a poner uno al lado del otro para que lo comparen. Casi calcado. A no ser porque esta corrección acá había sido más importante. Esto es diario y esto es diario, ¿no? Sí. Pero bueno, acá se estiró muy para arriba la onda correctiva esta. Yo creo que en el caso de Brasil no va a tener la misma suerte. La terminal, esta que hizo acá, el Bovespa lo está haciendo más, o sea, anterior al máximo. Acá lo había superado por mucho. Bueno, esto creo que se viene abajo. Fíjense que ya estamos ahí con esta directriz, con esa directriz quebrada. Bueno, no hay mucho más para decir por este lado. Recién estaba pensando en algo. Bueno, no, la lógica, lo que queda, el Merval. Merval. Y acá la gran duda, porque está todo cayéndose. Está bien, a ver, está el dólar subiendo, ¿no? Si lo miramos en dólares, dólar es un desastre. Así que cualquier cosa que veamos en pesos, uno tiene que hacerse la pregunta
che, pero ¿y estos precios suben suben porque sube el mercado o suben porque vamos a tener una disparada atroz del dólar? Hemos tenido disparadas atroces del dólar y sin embargo la cosa no pintaba como acá. Pero bueno, no nos vamos a guiar por el gráfico del Merval en pesos. Lo único, sí decir que hemos tenido una suba impulsiva desde abril del 2020 y ahora estamos en una fase correctiva y otra vez recuerdan que hablábamos del tema de los movimientos continuos. Cuando tenemos una inercia muy importante, las correcciones tienden a desplazarse hacia arriba y probablemente el patrón correctivo que estemos viendo acá sea una cosa así aproximadamente. Recuerden, ahí yo tengo desde hace bastante ya un objetivo trazado en los 60.000, más o menos, y tiene que ver un poco con esta figura, ¿no? Esto hay que tenerlo presente. Miren, acá tenemos selecciones. Esto, ¿saben qué me hace acordar? Paso, ¿cuándo son las paso? ¿En agosto? Bueno, más o menos así debería ser la gráfica. ¿Sí? No estoy haciendo acá ninguna especulación de tipo político ni nada por el estilo, porque no tengo idea de qué puede llegar a pasar por ese lado. Lo único que veo es este tipo de movimiento que, o casualidad, o sea, yo lo digo por ahí con confianza porque, ¿qué pasa? Cuando por ahí uno tira un análisis y después el análisis comienza a moverse en el sentido que lo estábamos esperando, bueno, cierta confianza hay que tenerle, porque si no, no sirve de nada esto, ¿no? Así que, fíjense, por acá estaríamos, si lo trazamos así, estaríamos 58.900, 59 aproximadamente, bastante cerquita de los 60.000, que si le agregamos un poquito de exageración del precio, recuerden que cuando acá tiro la línea hay exageraciones, hay agujazos que no están contemplados, así que estamos cerquita de los 60.000, ¿no? Me decían. Y elecciones en Brasil, es cierto, es cierto. Bueno, vamos. Les voy a mostrar, miren, esto, Galicia en pesos, para no hacer la formulita del cálculo del contado con liquidación, etcétera, pero es bastante parecido. Hoy decíamos que el gráfico en dólares del Merval, perdón, que el gráfico en pesos del Merval, por ahí podría darse terrible suba, por a lo mejor sí pero recontraescapa el dólar, y bueno, sí. Lo que pasa es que también los ADRs cayeron tanto, que, y bueno, y además están haciendo un tipo de figuras que por ahí da que pensar que a lo mejor la suba puede estar sustentada también por este lado, ¿no? En este caso, acá tenemos, pero es muy parecido al Merval en dólares, les decía. Tenemos Galicia, el ADR. Si yo le tengo que trazar un objetivo en este gráfico semanal y digo, tomo independientemente este tipo de movimiento y lo hago como si fuera, que creo que no es, pero supongamos que uno dice, bueno, sencillito, un zigzag alcista, ¿sí? Descarto de plano, pero recontra descarto de plano que esto sea onda 1, onda 2, por reglas de impulsos. Pero bueno, supónganse que es A, B y C. Dos posibilidades. C puede ser un 61,8% de A y finalizar ahí, 9,15. Todavía no llegamos.
podría ir a el 100, siendo un zigzag. Casi les diría que es más probable el 100 que el 61.8, pero podría darse. Si estamos acá dentro de un tipo de patrón triangular, como he comentado muchas veces, que podría llegar a ser un tipo de triángulo de finalización, cabe la posibilidad, no voy a ser muy enfático en esto porque a veces, primero que no es el tipo de movimiento ideal como uno lo hubiese esperado, ¿no es cierto? Pero cabe la posibilidad de que esto sea un movimiento de finalización de la tendencia y que a partir de acá esto comience a subir y más allá de alguna baja oportuna de corto plazo pueda sostenerse. Acá tenemos algunas tendencias que han sido quebradas, para mí la más importante es esta. Por lo tanto, esto ya la verdad que invita a soñar, digamos, ¿no? Pero podría haber acá una última caída, podría llegar a ser. Em, esta es la duda que uno se plantea, ¿no? Brasil cayendo, Chile cayendo, y nosotros subiendo en dólares. O sea, y bueno, qué sé yo, ojalá, la verdad, estaría buenísimo. Uno ve, por un lado, ve a Galicia, por el otro lado vemos a Pampa. Miren, esto es Pampa, el ADR de Pampa. No hablamos de Neo Wave, no hablamos de nada, ¿no? Esto es, entré ayer al mercado y agarré un apunte ¿cómo es? Soportes y resistencias. Lo tracé en ese nivel ahí y ya me llama la atención, ¿sí? Y después vi algo, un apunte de algún chartista y veo un hombro, cabeza a hombro. O sea, por lo menos está muy interesante, visualmente está muy, muy interesante. Si yo a esto le trazo ese nivel y quiero especular con una posibilidad alcista, digo, como mínimo esperaría que este movimiento, luego de esa corrección tan correctita, tan linda, y me alcance el 100%, ¿no? O sea, que la segunda sea igual a la primera, y acá tengo un 20% de suba en dólares para Pampa. A ver, repito, lo más simple del mundo, ¿no? Supónganse que me voy a ver soportes y resistencias. Una vez pasado este nivel, superada esa corrección, porque fíjense que acá sale rápido al alza, ¿no? Estamos por encima de eso. Y bueno, próximo nivel 16,29. Próximo nivel 18,20. Más o menos me coincide con el 100% de esto que estaba trazando. Y les digo más, si este movimiento arranca, yo no me conformaría con el 100%. 19,70, ahí el próximo. Estamos viendo acá un mediano plazo, ¿no? Pero está en un nivel muy, muy interesante. Em, Tiro una más yo y después me dicen alguno que, a ver si quieren ver algo. Les tiro esta.
para que tengan en cuenta. Una de cal y una de arena vamos a hacer, ¿no? Miren Tesla. ¿Qué dicen? ¿Qué pasa con Tesla? ¿Sube o baja? ¿Alguno que tire? Nadie se quiere arriesgar, ¿eh? No sabemos. Puede subir o puede bajar la realidad, pero baja. Imaginen, em, a ver, claro, qué buena frase esa. El precio puede hacer lo que quiera. Zigzag. ¿Será un zigzag este? Lo pregunto, o sea, yo la verdad, yo tengo una hipótesis, pero yo tengo alguna duda. ¿Por qué? Vamos a ir a una más baja. A una corrección más baja. Sí. Y hay muchos que necesitan que corrija también, digamos. Hay que decir todo. Em, bueno, hablábamos de las correcciones continuas. ¿Sí? Decíamos que una corrección continua era una corrección que hacía este tipo de movimiento y después seguía, ¿no? La última onda de esta corrección continua, si es lo que llamamos plana continua, el último movimiento tiene que ser impulsivo. Si es una corrección continua doble, por ejemplo, del tipo de doble 3 que llamamos, tenemos una corrección acá, una corrección alcista muy importante y luego otro patrón correctivo para salir al alza. Hay un tema de grados ahí, bueno, una cosa medio más compleja, ¿no? Lo que sí sabemos es que la onda correctiva alcista puede ser una onda simple, puede ser una onda compleja. Las ondas complejas son formadas por 2 o 3 patrones correctivos simples. Y entonces acá uno puede decir, como el conteo es tan raro acá, en realidad no es tan raro, pero sí, la verdad si alguien les quiere poner un conteo impulsivo acá, les guitarrean como loco porque no es claro. ¿Sí? Entonces acá puede ser, de hecho yo creo que es así, que ahí tenemos un zigzag y que acá tenemos otro zigzag. Lo que tenemos muy frecuentemente al final de correcciones complejas es o bien un movimiento que puede ser de plana con fallo de C, que en ese caso podría ser que hayamos tenido ahí una plana con un fallo de C. Lo que pasa es que la última caída, en ese caso, debería haber sido más rápida todavía. ¿Sí? Y se demoró un poco. Zigzag desde acá arriba, yo lo pensé también, por ahí hasta lo medí y lo contaba de esa manera, pero no me termina de cerrar del todo porque me queda acá un movimiento colgadito. ¿Sí? Me queda esta onda colgada. La hipótesis que yo tengo es que esto es un triángulo de finalización que va a resolver a la baja de una manera más rápida, con una baja más rápida, más violenta que esta que hizo acá. O sea, espero una suba no demasiado importante acá y una caída más rápida. Es una hipótesis,
¿sí? Es una especulación y bueno, después habrá que ver cómo sigue. Si vamos al muy cortito plazo, bueno, primero vamos al gráfico diario. Esta, esta onda bajista cumple, fíjense, esto es un poco lo que veíamos con Brasil, bastante parecido. Fíjense que el último movimiento alcista sale un poco más lento, bueno, después se cae. Puede ser que esto sea un movimiento impulsivo de una onda C, de un zigzag, como decía Daniel recién, es muy probable también. Em, si lo toman, insisto, si lo vemos desde otra óptica y tomamos esto como un zigzag, sería esperable, teniendo en cuenta más o menos la misma visión, y nunca nos vamos a sacar la duda de qué fue, pero sería esperable que esto haga un tipo de movimiento más bien lateral alcista, digamos, y si no logra ser lo suficientemente fuerte para quebrar esta directriz al alza en determinado momento, eventualmente tendremos también esa caída violenta de la que les decía. La complicación de Tesla ahora es que está mostrando una tendencia bajista bastante importante. Los zigzag, si esto es un zigzag, los zigzag marcan tendencia. ¿Pueden ser revertidos? Sí, puede ser conformarse como un patrón simple y continuar, pero en general cuando se presenta un zigzag en este tipo de movimientos, es seguido por una onda de unión y un nuevo patrón correctivo. Después, cuando el conteo nos cierra por acá abajo, empezamos a entender a este otro tipo de figuras como el triángulo de finalización o alguna otra, o las pautas terminales, etcétera, ¿no? Porque nos termina o faltando, sobrando algún movimiento. Yo lo que digo siempre es que no interesa demasiado cómo se llama la onda o cómo se llama el patrón. Lo que interesa es saber qué va a ser la onda siguiente y qué nos dicen este tipo de movimientos acerca del precio. Lo que nos está diciendo acá, sea lo que sea, es que hay una inercia bastante importante a la baja y que los movimientos alcistas se están poniendo más pesados. ¿Hasta cuándo? Hasta que el precio diga lo contrario, hasta que en un determinado momento, en una temporalidad más baja, aunque sea, veamos que la cosa nos dice algo diferente y que podemos estar ante una reversión alcista. Por lo pronto, y habiendo superado esta onda, este último mínimo marcado acá, a pesar de que después lo recuperó y lo perdió de nuevo, por lo menos lo que se ve en el after, la tendencia es como que se está marcando. Va a ser mucho más, bueno, estamos hablando de una locura de precio para abajo, mucho más marcada si baja de este nivel, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cuánto puede llegar a retrocederse esto. Si esta cuestión de lo que yo digo, que es un movimiento correctivo y demás, un movimiento correctivo triple en este caso, tendríamos que especular con la posibilidad de que esto pueda retrocederse realmente bastante. Vamos a ver desde la finalización, pongamos que sea ahí, es una locura lo que podría llegar a caer y a pesar de eso, seguir siendo un movimiento de continuidad. ¿Sí? Porque en el lugar donde inició la corrección, todavía, si todavía se respeta, este movimiento todavía podría ser continuo y tener objetivos muy importantes al alza. Dejo abierto para algún activo que quieran ver en particular.
Bitcoin. Qué raro. A ver. Medio que ya en el grupo vimos Bitcoin. Bueno, miren lo que les decía entre Tesla y lo que veíamos recién, ¿no? Acá empezábamos a contar un zigzag a la baja y fíjense lo que lleva, ya superó cualquier límite, cualquier cosa que tenga eh, ¿cómo es? Como limitante el zigzag, ya no es zigzag, sino que el movimiento de finalización se dio recién en este punto y ahora tenemos una clara tendencia bajista acá. Por lo tanto, cualquier cosa que haga el precio en este punto, no podemos quedarnos tranquilos de que esto sube inmediatamente, porque en términos de probabilidades, lo esperable, primero lo esperable, bueno, ahora vemos en micro, pero lo esperable sería que suba lateral y siga cayendo. Yo hoy decía eh, que es probable, sería también esperable, que tenga un periodo de lateralización de 1 o 2 meses antes de continuar la caída, ¿no? Parece mucho lo que cayó hasta ahora, pero sin embargo también es muchísimo lo que había subido. Hablábamos hoy también del tema de correcciones continuas. Acá tenemos una. Por eso yo inicio el conteo del movimiento alcista desde este punto. Desde este punto acá. Y si yo tomo la longitud de este movimiento que comienza acá y finaliza ahí, y veo le trazo, yo uso más que nada estos dos retrocesos. Puede haber algún otro, pero son los más importantes. Tendríamos ahí lo mínimo indispensable, el 38,2%. Un objetivo probable de caída puede ser el 61,8%. Y fíjense qué casualidad, si toda esta magia del análisis técnico es cierta, por ahí puede servir para algo, que en 2017, los máximos alcanzados en 2017, más o menos coincidirían con este retroceso del 61,8%. Esto ya también lo habíamos visto por ahí en algún video. Vamos a poner una temporalidad un poquito más larga. Y seguimos hablando de movimientos continuos. Esta sería un poco la proyección. De largo plazo, si fuésemos Dios, que miramos todo con una perspectiva mucho más amplia, decimos, esto está bárbaro, porque el movimiento es de continuación alcista. Sabemos que luego de una corrección continua, el tramo siguiente será más largo que el anterior, decíamos, según lo que vimos en Nasdaq, era. ¿Por qué especulo con esta posibilidad de la continua? Porque cuando la onda B es tan larga, y yo sé que esto es una onda B, ¿sí? Hagan el curso de EROP y les explico. Esto yo sé que es una onda B, creo que ya lo expliqué por ahí en el video. Es muy probable que la onda C no logre sobrepasar este nivel del inicio de la onda A. Entonces me da un movimiento de corrección continua y esta posibilidad de vuelta, de regreso, de reversión al alza, con objetivos mucho más importantes. Entonces, hoy lamentamos el fallecimiento del Bitcoin, ¿sí?, a manos de Elon Musk. Sin embargo,
el largo plazo es el que manda. Recuerden, a ver, no quiero, no quiero que parezca que fogoneo al Bitcoin, ni mucho menos, no me interesa, pero para nada. Lo que estoy haciendo es análisis técnico solamente, ¿no? Pero si nosotros miramos y miramos un poquito la historia, fíjense lo dramático que fue esto. La caída del Bitcoin desde 2017 a 2019. ¿Sí? Por lo tanto, tal vez una dramática caída acá, que en términos de precio a nosotros nos puede resultar calamitosa, pero en términos de relaciones de precio entre ondas son perfectamente normales. Lo único es que las dimensiones que tiene este instrumento, digamos, en el rango que tiene, es tan grande que cada movimiento, es un terrible elefante, ¿no? O sea, cada vez que se mueve genera un desastre. Entonces, tanto para arriba como para abajo. Por lo tanto, ¿puede caer el Bitcoin hasta 16.500? Sí, tranquilamente. Tranquilamente. Si yo esto lo comparo con un movimiento continuo de un gráfico en una hora de cualquier otro activo, esto se cumple todo el tiempo. Nosotros eh, lo vimos muchas veces. Les mostraba, bueno, no me acuerdo ahora, pero ahí en el grupo de Telegram hemos visto infinidad de ejemplos donde esto sucede, ¿no? Vimos, a ver, déjenme ver la flechita. ¿Qué lo veíamos esto? ¿En una hora? ¿Era? No. Ah, eh, a ver. Bueno, acá yo les decía, ¿se entiende? Miren, no es exactamente igual el patrón, pero casi. La idea es que tenemos un movimiento que inicia una corrección, una onda B fuertemente alcista y luego la caída de la onda C, que en este tipo de movimientos siempre viene la caída. Bueno, acá empezó tan fuerte. ¿Se va a continuar a la misma velocidad? Yo creería que no. De hecho, si cayera tan rápidamente, imagínense que cayera 16.000 para agosto, lo que significaría es que vamos a tener que esperar muchos meses para que esto pueda tener un regreso alcista muy rápido, ¿no? Bueno, rápido. Tenga un regreso alcista que pueda ir a buscar nuevos máximos. Lo vamos a ver con esta, es decir, van a ver que esto es ADA, cuando, cuando esto levante, no va a ser para salir a buscar el máximo, sino que va a trastabillar y se va a consolidar en algún punto para después intentar nuevamente un máximo. Pero cuando se da este movimiento, si bien la inercia que trae implícita es importante, cuando se da este movimiento, no es bueno que caiga tan rápidamente. Lo ideal es que caiga en un ángulo un poquito más abierto para o sea, que lo vaya haciendo consumiendo tiempo, ¿no?
Cuando la caída es tan grande, si no esperamos, si la agonía no fue acá arriba, y va a ser acá abajo. ¿Sí? O sea, con esto es más o menos lo mismo. Pero el tipo de patrón es más o menos similar. Les muestro un último por este lado para comparar un patrón con otro. Esto es lo mismo. ¿Sí? Acá tenemos un movimiento de caída, una onda B alcista y después tendremos una onda C de caída y una salida alcista. ¿Sí? Bueno, esa sería más o menos la idea con el Bitcoin. Bueno, chicos, lo lamento por quien se unió recién, pero ya estábamos justos, ya estábamos terminando. Mm, Preguntarte por cualquier otra criptomoneda teniendo la tendencia general de Bitcoin a la baja es medio... no sabría decirte, hay 20 millones, todos los días salen una nueva. Veíamos hoy, creo que en el grupo de prácticas, a esta acá, que también muy perfectita hasta ahora. Habíamos visto la suba como onda B, una onda B que no superó, como hizo en el caso del Bitcoin, sino que vuelve a caer. Y ahora, ¿qué sería lo deseable con esta? Que respete aproximadamente el nivel, ya que estamos en tiempo cumplido para esta onda, que respete el nivel del 61,8 de retroceso. No, esto sí es el retroceso de la onda B, que respete aproximadamente esta zona, y a partir de acá es muy probable que salga muy fuerte al alza. Fíjense que si saliera desde acá rápido, tenemos un 80 y un 100% de suba, les diría, en una semana. O sea, criptomonedas, como les digo, hay 14 millones y hay distintos... Yo no sé nada de criptomonedas, ¿eh? Yo lo único que sigo es la acción del precio. No tengo ni idea. Eh, ¿Queda grabada la charla, la verdad? Sí, sí, está grabándose. Sí, sí. Así que va a quedar grabada. Bueno, chicos, les mando un abrazo. Mil gracias a los que se unieron. Y bueno, ya saben, cualquier cosa estamos ahí en el grupo de Telegram. ¿Mm? Los invito a los que no hicieron que hagan el curso Elliott Racional, Objetivo y Práctico. Vamos a ver todos estos conceptos en profundidad, cómo calcular la, la longitud de cada una de las ondas, cómo determinar cuándo son correctivas, cuándo determinar cuáles son impulsivas, determinación de objetivos de precio, determinación de objetivos de tiempo, etcétera, etcétera. Bastante completo. Así que bueno, les mando un abrazo grande, tengan todos muy buen fin de semana. Gracias.